Estamos aquí nuevamente. Vamos a abordar un tema muy controversial. Estamos hablando de la Ouija. Hay gente que no le gusta este tema, dice que es de mala suerte, inclusive tener un tablero, o ya no digo agarrarlo o jugarlo. Esto más o menos empezó a creerse porque a partir de algunas películas como El Exorcista, donde decían que se podía infiltrar una entidad y poseerte, ¿verdad? Pero vamos a aclarar muchas cosas, vamos a contar su historia y vamos a ver qué tanto tiene de verdad y qué tanto es un mito. Y vamos a ver que por principio de cuentas es un juego. Aunque la historia no se precisa bien su origen. Hay varias leyendas, que unas datan desde el rey Salomón con esto de la magia de la Goetia, donde decían que ya se invocaban espíritus desde aquella época. Hay otros que dicen que, yo me imagino por la numerología que manejaba Pitágoras, también ya se usaban estos artilugios como para predecir. Pues en realidad es incierto su pasado. Lo que sí sabemos es que hay un antecedente árabe que era un tablero que se llamaba Saidaira. Era una especie de cursor, de lector, pero en forma de corazón, más o menos. Pero tenía en donde va el ojillo para leer, tenía en uno de los extremos de los vórtices una especie de pluma, y al deslizarla en una cartulina iba haciendo una especie de garabatos y se escribían letras, y al final entre todos iban moviendo y al final veían en esos garabatos, los descifraban y encontraban algún tipo de, pues de explicación a las preguntas que se hacían. Más adelante, un tipo llamado apellidado Planchet es el que inventó este tipo de lector en forma de corazón, y ya lo movían con los dedos, y aprovechando la tabla que tenían del Saidaria, iban viendo los números y las letras que se ponían y iban formando las palabras. Es como antecesor a lo que conocemos ahora como la Ouija. Este juego consta originalmente de un tablero como este. Tiene la palabra sí, la palabra no. De un lado tiene el sol, de otro lado tiene la luna. Tiene el abecedario y números del 1 al 0. Y en la parte baja tiene la palabra, bueno, aquí está en inglés, adiós, goodbye. Entonces, ese es de lo que consta. Se ve muy simple, pero aquí hay unas cosas que es donde la gente empieza a no gustarle a muchas. Digamos que parte de la historia dice que el primer documento legal data del 18 de mayo de 1890. Es una patente que está registrada por Elijah J. Bond y Charles Kennard. Se anunciaba como un juego familiar, el cual responde tus preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro. Poco después, un empleado de Kennard se hizo cargo de la producción de la Ouija. ¿Por qué se llama Ouija? Ouija
está compuesta de dos palabras. Oui significa sí en francés y ja también significa sí, pero en alemán. De ahí el nombre de Ouija. Pues este trabajador de Kennar lo presentaba como un juego de tipo familiar que responde las preguntas. Poco después un empleado se hizo cargo de la producción de la Ouija y la empresa de Full tuvo los derechos hasta 1966. Poco después vendieron la patente a la compañía de juguetes Parker Brothers. Actualmente la patente la tiene Hasbro, la adquirió por aquello de los años 90. El juego de la Ouija tiene unas reglas, tiene pocas reglas, son muy sencillas. La primera es regla que nos dice la Ouija, es que nunca la juegues tú solo. O sea, siempre tienes que estar en compañía por lo menos de otra persona. No es recomendable. Ahorita vamos a explicar por qué. La segunda regla que tenemos es que al terminar de jugar tienes que poner el planchet en la posición de adiós. Es como para cerrar la sesión, para que no se quede abierto ese portal en el que estamos entrando. Otra de las reglas es que no, cuando juegues no te burles, no te burles del juego, o no te burles, no tengas una actitud desafiante. La regla final es que cuando acabes de jugar, los que están jugando se laven las manos, para no llevarse ningún tipo de energía en el supuesto caso del juego, de que se pueda tener interacción con alguna entidad espiritual. Bueno, esas reglas son muy sencillas, y fíjense que yo les voy a contar una anécdota que me pasó cuando era yo muy pequeño, un adolescente. Un día, es que fíjese, antes todos tenían una Ouija en su casa. En aquellas épocas de los 80s, era un juego muy popular, todavía no había internet, entonces la gente todavía jugábamos turista, monopolio, jugábamos la oca, lotería, o sea, había muchos juegos de mesa, y un juego que existía también era el de la Ouija. Aunque a muchas familias no les gustaba, a otras sí se atrevían, sobre todo en Año Nuevo. Era como para preguntarle mi futuro, oye, me voy a casar, me va a hacer caso mi novia, o voy a tener dinero, cómo me va a ir. Entonces ocupaban como el tablero como para que les diera esas respuestas. ¿Y qué pasaba? Que pues la mayoría de la gente decía, eso es mentira. O sea, es un juego hasta aburrido para algunas personas, porque dicen, mira, no se mueve, ustedes la están moviendo con los dedos. También se ocupó en una época, pero no se ponía sobre una mesa, sino que se ponían dos personas, un hombre y una mujer, y se ponían el tablero en las piernas, y el hombre y la mujer tomaban el planchet, y uno de cada lado, y hacían preguntas, y como que de alguna forma veían cuál de ellos tenía un poquito más de predisposición para poder mover el planchet y ir formando con las letras las respuestas de las preguntas que ellos hacían. Si les iba a ir bien en su matrimonio, si iban a tener muchos hijos, cosas de ese tipo. Era una cosa que lo ocupaban para cortejar. Después ya se empezó a usar para hacer preguntas más atrevidas.
pues se ocupaba mucho en Año Nuevo. Me acuerdo yo que no faltaba quien decía, vamos a jugar. Y ahí sí va un grupito que les gusta estos temas a jugarlo, pero la mayoría de veces no se meneaba, casi nunca. Y cuando se meneaba, pues salían hasta de pleito, no, pues que tú lo meneaste, que mira, que es evidente y que todo esto. Pero, sin embargo, había personas que contaban unas cosas medio increíbles que les ocurrían al jugar este juego. Cosas desagradables, como que sí lograban contactar con una entidad espiritual y se les metía dentro un supuesto espíritu. Pues la anécdota que les voy a contar que me pasó es que en una ocasión, en esas fechas navideñas, me llegó un amigo a mi casa a tocar y me dice, salgo y me dice, oye, ven rápido, fíjate que aquí en la otra calle está una muchacha que ya se había hecho famosa, que está meneando el planché de la ouija, ella sí lo puede menear. Ya se había comentado esto desde hace mucho, pero yo nunca lo creía. Yo, pues, en cierta forma soy muy escéptico. Me gusta que las cosas tengan lógica. Y entonces yo no lo creía, pero dije, a ver, eso lo tengo que ver yo. Porque, pues, una cosa es que digan, pero yo nunca he visto que nadie la mueva. Esa es la verdad. Entonces, fui al lugar, a la otra calle donde estaba una muchacha que ya era muy conocida. Pero lo que me sorprendió de entrada es que la casa estaba llena. Casi no se podía entrar uno. Entonces estaban en un cuarto, pero yo por más que hice intentos para entrar, lo único que pude hacer es quedarme en la puerta y levantar la cabeza sobre los hombros de los demás para alcanzar a ver. Entonces ella había puesto una mesita en el centro y toda la gente estaba agachada y otra de pie alrededor de ella, esperando que ella meneara, supuestamente se meneara el cursor de la Ouija. Entonces yo dije, no importa, desde aquí, aunque esté lejitos, yo voy a ver si es un truco o es un engaño o lo está moviendo ya con la mano. Pues ahí estuvimos un ratito y no se meneó, no se meneaba. De repente la chica esta se molestó. Y cuando la gente ya se empezó a desesperar, le dijo, oye, ¿qué pasó? No se mueve. Le dijo ella, lo que pasa es que aquí hay alguien que no quiere que se mueva. Y todo, sí, claro. Y lo que me sorprendió mucho, me impactó, es que yo no estaba delante de ella, sino que yo estaba casi en la puerta y volteó a verme directamente a mí y dijo, es él es el que está poniendo interferencia para que no se mueva. Y toda la gente, pues que se vaya, que se vaya. Y yo, pues quédense ahí. Yo dije, pues farsantes, me están engañando. Pues me voy, pues al fin ni la está moviendo. Pero lo que más me impresionó fue que cuando yo ya iba a salir, ya en la puerta de salida, yo ya no estaba ahí en el cuarto, yo oí así como un murmuro de asombro, como, pero muy fuerte, que la gente dijo todos. Y yo volteé de nuevo y dije, ¿qué pasa? Y me dicen, la está moviendo, pero yo ya no lo vi. O sea, yo lo único que oí fue que toda la gente hizo así. Entonces, no sé decirle si la movió o no, pero sí me sorprendió mucho esa expresión de la gente que estaba de asombro. Por lo cual yo pienso que sí se movió. No puedo decirle que fue así. Pues es una de las cosas que me pasó, que entonces ya de ahí como que yo dije, voy a investigar más sobre esto, algo hay ahí detrás. Pues les quería contar esa anécdota. Hay muchos tipos de tableros, ya más modernos, inclusive muchos ocultistas tienen su propio tablero, pero el original es muy parecido a este que les muestro, es lo más parecido que yo encontré, pero hay varios modelos.
Dice, fíjense que les voy a contar ya no los antecedentes, sino lo que sabemos concretamente. Hay un ocultista que es el padre del espiritismo, se llama Alan Kardec. Este es un libro que tengo yo, si se dan cuenta está muy muy viejo, el papel es casi de los de reciclable, ya está en muy mal estado, pero este libro habla de los mediums y el espiritismo que se dio en Francia. Ellos trataban de contactar con los espíritus, de eso se trata el espiritismo. Entonces este juego, por si la gente no lo sabe, este juego es un tipo de espiritismo, de querer contactar con una entidad, aunque uno lo haga de forma muy ingenua, de eso se trata. Y entonces hay una historia, más o menos de 1848, de unas tal hermanas Fox. Estas hermanas Fox, en realidad eran tres, era una hermana mayor y dos jovencitas. En algunas versiones se dicen que eran gemelas. En otras versiones dicen que no eran gemelas. Ahorita no recuerdo su nombre, no tiene importancia sus nombres de ellas. La cosa está que estas gemelas, su padre adquirió una casa vieja en Estados Unidos. Las casas son de madera. Entonces cuando las casas ya están bastante viejas, pues ya empiezan a crujir la madera. Se hincha o se moja, está deteriorada y empieza a crujir cuando caminas o cuando las puertas ya no cierran bien, cosas así. Es normal con la madera, sobre todo si la madera no es muy fina. Pues tenían ellos un sótano y estas niñas un día estaban jugando y oyeron unos ruidos y ellas empezaron a replicar el ruido que oían, y lo curioso está que como que alguien les contestaba. O sea, ellas hacían un sonido y del otro lado les contestaban. Pero lo más chistoso es que en el sótano no estaba hecho de madera, sino de una especie de hormigón, de concreto, y entonces no tendría por qué pasar esto. Sin embargo, pasaba. Y ellas jugando, estas niñas, empezaron a inventar un código porque supuestamente ellas decían, mira cómo alguien nos está contestando. Entonces dijeron, mira, vamos a hacer un sonido y si nos responden un solo sonido significa sí, si nos responden dos veces significa no. Y entonces ellas hacían una serie de preguntas y supuestamente con el que estaban contactando le respondía. Así empezó como un juego cuando ellas le dicen a su papá, a su hermana, perdón, a su hermana la más grande. Ella piensa que la están engañando, pero estas niñas eran muy hábiles y muy traviesas, y entonces ellas tenían una cualidad que podían hacer chasquidos, pero no nada más con los dedos de las manos, sino también con los pies y con las rodillas, y traían su vestidito largo, y entonces la gente no se daba cuenta que ellas hacían algunos sonidos con los dedos de los pies y con las rodillas. Eran muy hábiles y sorprendían a mucha gente. Entonces cuando se empezó a correr el rumor de que ellas se podían comunicar con una entidad, pues empezaron a hacer sesiones donde, así como yo fui a ver a aquella muchacha que les digo, la gente iba a que ellas predijeran las cosas, y obviamente empezaron a ganar dinero. Y ellas mismas luego, cuando están ya más grandes, ellas dicen que era una farsa, que ellas esos sonidos lo hacían ellas. Pero de todos modos este rumor llega hasta Alan Kardec, el padre del espiritismo, y él ve la oportunidad de hacer manifiesto por medio de un medium, comunicarse con los espíritus. Era un boom del espiritismo que inclusive llegó a México ya por aquello del 1900, un poco tardío porque esto empezó como por 1820. O sea, tardó bastante en llegar. Primero estuvo en Francia, muy, muy, muy apegado. Inclusive Francisco I. Madero era espiritista, él estuvo en Francia y traía esa corriente.
Obviamente la religión católica nunca estuvo de acuerdo, nunca en esta práctica, entonces hacía muy mala propaganda. Inclusive la comunidad científica también se ocupó y los científicos dicen que sí es posible que se mueva la Ouija, pero que este es un movimiento ideomotor, que es un movimiento como un tipo de espasmo involuntario. Para que ustedes más o menos se den cuenta, si ustedes ya casi se van a dormir y luego sienten como que se caen el pie, o como que se mueven las manos, como una especie de movimiento involuntario, pues así dice la comunidad científica, que por eso se mueve como un tipo de movimiento ideomotor, pero que es falso. Bueno, la ciencia podrá decir lo que quiera, pero la gente que lo ha jugado no piensa lo mismo. Entonces, este Alan Kardec empieza a traer las ideas antiguas del planchet y de ese tablero con numeración y lo empiezan a jugar en los círculos espiritualistas. Pero un hombre dice, no, yo voy a patentar ese juego. Y entonces es hasta 1890 que Elijah Holmboe dice, yo lo voy a patentar para que nadie pueda ocupar el nombre de Ouija. Pueden jugarlo, pueden hacer un tablero, pero no pueden decir que es Ouija. Ouija me pertenece la patente y el nombre, y si alguien lo hace, yo lo demando. Entonces tuvo mucho éxito, pero como todo, se fue dejando en el olvido hasta que llega Charles Kennard y, y vende la patente a una compañía de juguetes. Porque ellos dicen, pues vamos a explotar este juego, vamos a sacar dinero. Entonces lo empiezan a promocionar, y empiezan a ver que funciona. Actualmente decimos que esta compañía, la Hasbro, tiene los derechos de comercializarla. Pero ahora, fíjense lo que pasa, ha habido muchas innovaciones. De hecho, por aquello del 2010 salió una versión de la Ouija que le llaman la Ouija rosa, que dicen que en la caja dicen que es un juego apto desde niños de 8 años en adelante. Entonces, pues muchos no están de acuerdo porque dicen, si este juego puede causar trastornos psicológicos, si una persona es muy sugestionable, ¿cómo es posible que se la des jugar a los niños? Pero lo más chistoso es que este Ouija rosa no es para niños, es para niñas, solo para niñas. Viene en una cajita con una mochilita rosa que dice Ouija para que se la lleven a sus pijamadas y jueguen. Igual consta del abecedario, nada más que el sol pues es un sol más de caricatura, su luna es también, y tiene también las mismas características. Al final dice adiós también, dice goodbye. Pero aquí hay una innovación, o sea, como los niños a veces no tienen la suficiente imaginación para hacer preguntas, ellos incluyen un mazo de cartas, de 64 cartas, para que allí vienen preguntas como si fuera el juego del maratón. Ya vienen las preguntas preestablecidas y entonces si a los niñitos que están jugando no se les ocurre hacer la pregunta, pues sacan una carta donde dice ahí la pregunta. Y lo que tampoco les gustó a la comunidad es que las preguntas no son muy
adecuadas para la edad de los niños. Por ejemplo, vienen preguntas como, si yo conociera un niñito y se me declarara y luego conociera a otro, pero que tiene más dinero, ¿a quién le haría caso? Aunque esté más guapo el primero. Y entonces las familias dicen, oye, esas preguntas no son aptas para un niño. Aparte de que el juego ya en sí es muy pues peligroso si es gente muy sugestionable. Entonces, no es muy recomendable, pero les pongo ese ejemplo de que ya se ha modernizado, inclusive en internet. Amazon tiene una aplicación donde tú le preguntas no recuerdo cómo se llama el nombre, y esa aplicación te dice si en tu entorno hay una entidad o hay una energía que puedas interactuar con ella. Entonces, ya los jóvenes actuales siguen jugando la Ouija, pero la juegan con su celular. También en Facebook hay otra aplicación, hay otra en YouTube, pero dicen que la de Amazon es la que interactúa mejor y tiene un nombre, esa entidad a la que recurren, de la aplicación, la que les va haciendo respuestas. Dicen que también es bastante peligroso, sobre todo en los chavos que la juegan irresponsablemente y que pueden sugestionarse todos o uno de ellos, e inclusive pues le pueden pasar cosas, se puede querer suicidar o cosas así, por lo que siempre es recomendable que no se tome tan a la ligera el uso de este juego que parecería inocente, pero que el cine se ha encargado de darle una fama de que, y también la iglesia, la religión se ha encargado de decir que este es como un portal para tener contacto con entidades muy peligrosas. Por lo que yo les diría, para mí sigue siendo un juego inofensivo. No sé si alguien piense lo contrario. Y aunque hay mucha industria cinematográfica que se ha encargado de darle popularidad y ponerle una connotación casi como cierta de que es un portal para entrar en lo prohibido, la verdad es que yo nunca lo he constatado. Lo más cerca que estuve es lo que les platiqué. Y pues a mí no me causa ningún miedo. Hay gente que dice, no, si tú tienes en tu casa te va mala suerte, o inclusive no te puedes deshacer de ella. Si te quieres deshacer, la tabla regresa, la tienes que quemar, o regalársela a alguien y que él la acepte, y en ese momento tú ya te deslindas y el que la aceptó ya es el responsable. Hay mucho, pero todo eso es más que todo propaganda. La verdad es que este juego sí existió, la verdad es que sí se ocupó en el espiritismo, en el boom del espiritismo de Allan Kardec. Eso es cierto. Y todo lo demás que hay en torno son leyendas que ya depende de las personas si quieren creer en ellas. Por lo pronto a mí me parece muy interesante y me gustaría un día jugar con gente que de verdad la pudiera mover, pero ya no está de moda, y aparte no conozco a nadie que tenga o que se diga que la puede mover. Mover de veras, porque no nada más así de que yo simulo que lo estoy haciendo. Eso no tendría ningún significado para mí. Hay gente que sí la puede mover. Dicen, yo estuve cerca de ver a una, pero no pude. Pues eso es todo, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.